Primera parte de 5. Reflexión personal. La realidad de la evangelización y la catequesis de la Iglesia en el mundo actual. Hoy es una triste realidad el fracaso de una evangelización y una catequesis mal encauzada desde el Concilio Vaticano II. Al poner a un Dios que es toda misericordia, todo perdón, y al quitarle el respeto, el temor y el poder que tiene, así toda la evangelización y catequesis es solo una irrealidad que nos ha llevado a creer en un Dios que es más un sirviente que un Señor, que podemos hacer con Él lo que nosotros queramos y amoldarlo a nuestra manera de ser y comportarnos, hacerlo más hombre que Dios. Cierto que esta es la tarea del ser humano, querer hacer al hombre Dios, y la tarea de Dios es querer hacer al hombre Dios. Es una verdadera desgracia que vivimos una fe solo superficial, que no ha llegado al corazón del ser humano, que Dios ha pasado a ser una opción más en la vida del ser humano y no algo fundamental y vital para él. La frialdad que vivimos respecto a la fe es precisamente por una falta de una catequesis y una evangelización realista, de una evangelización y catequesis que durante casi 2000 años se llevó a cabo y que vivía en el corazón y en el pensamiento del ser humano, que era modelo de conducta de vida, de actitudes, de leyes, de culturas, de sociedades y de toda la vida y relaciones humanas. Era impensable hacer cosas sin relación a esta fe en ese ser supremo. Pero repito, después de querer quitar un Dios que era juez y Señor y poner a un Dios amor y misericordia, nos ha llevado a esta realidad, a esa frialdad, a esta indiferencia, a este conformismo, a este creer que Dios es el que nos sale debiendo, que tiene que hacer las cosas porque Él es el responsable de todo, que nosotros no tenemos culpa de nada y que Él es el que debe de solucionar todas las cosas. Ese es el Dios que hemos inculcado, enseñado durante estos 60 años y que es una realidad que nos ha llevado a perder el sentido de lo trascendental. El plan para el cual Dios nos había creado, el sentido de la vida, el sentido de la eternidad, el sentido de toda la existencia humana, que ha pasado a ser de un destino que nos lleve a una eternidad, a un destino que nos lleva a vivir en un mundo, a morir en un mundo, a no tener más ilusiones que este mundo. Hoy más que nunca hemos dejado de creer en la eternidad y queremos ser de este mundo. Cierto que esto está escrito, quedaremos los que somos del mundo y viviremos para el mundo. Pongo un ejemplo de una tierra de brócoli, que cuando es plantada se llena de puras matas de brócoli, y esa tierra está totalmente sembrada de plantas de brócoli. Y cuando ya empieza a dar fruto, se le empieza a cortar el brócoli, pero no se mocha la planta, esa permanece en la tierra. Así se empieza a cortar todo el fruto del brócoli, hasta que queda totalmente limpio todas las matas de fruto. La tierra sigue llena de plantas de brócoli, pero ya sin fruto. Y así llega el tiempo en que al acabarse los frutos tiene que ser cortada, arrancada o muchas veces arrastrada y destrozadas totalmente para quedar limpio el terreno. Porque aunque el campo está lleno de matas de brócoli, ya no dan fruto. Así, tristemente hoy nos ha pasado en este mundo. Este mundo sigue lleno de gente, pero que ya no da fruto. Que ya somos puro pasto, pura hierba que estamos listos para ser arrancados y borrados y vueltos a integrar a la tierra, y que de esto no nos quede la menor duda, porque hace pocos años mirábamos a la gente ciertamente atemorizada y nos acercábamos a Dios. Hace poco, cuando la guerra del desierto o cuando Saddam Hussein, los templos estaban llenos. Había gente haciendo rosarios a mediodía,
a las 3 de la tarde, a las 6 de la tarde, a las 9 de la noche, a las 12 de la noche. Todos teníamos un temor de que se desatara una guerra entre Estados Unidos e Irán, y nos acercábamos a Dios para pedirle que no se realizara. Hoy estamos ante una realidad terrible y vemos los templos solos, no solo por el confinamiento de la gente que se tiene que estar en casa, sino por la falta de fe. Porque hoy podemos ver en la televisión, en los medios de comunicación, en todos lados, cómo la gente ciertamente está en casa, pero sin hacer oración, sin temor, sin un respeto a Dios, queriendo que todo esto pase para volver a lo mismo, ya ni siquiera para intentar cambiar o transformarnos, sino para volver a hacer lo mismo y ahora en mayor abundancia para recuperar lo que se ha perdido. Pues hoy estamos ante esta triste realidad, estamos ante signos inequívocos del fin de la segunda venida de Cristo, que incluso Él nos dice, cuando yo venga, ¿encontraré fe en la tierra? Pues ojalá y que hoy meditemos seriamente, especialmente como iglesia, qué tipo de Dios hemos inculcado. Un Dios que no merece ningún respeto, ningún temor, que no nos obliga a nada, que no nos manda nada, que podemos hacer lo que quieramos y lo que seamos, que podamos hacer, lo que queramos, lo hagamos sin que nos tomen cuentas de nada, que podemos matar, robar, que podemos hacer todo lo malo y aún así Él no nos hará nada. Esta es una verdadera tragedia y no podemos seguir inculcando a este Dios porque el temor a Dios es lo que mantenía las bases de toda la sociedad, de todo este mundo. Y sin ese temor a ese Dios, todo lo demás no tiene sustento ni nada. No miedo, sino temor. No temor, sino respeto. Y ojalá, y en lo poco mucho que nos quede para poder inculcar y enseñar a este Dios, lo hagamos. Cierto que hoy las sociedades actuales ya nos impiden hablar de Dios como es. No podemos hablar de un Dios que nos llamará a cuentas porque hacemos un maltrato psicológico a las personas. Qué tristeza que hoy en este mundo que vivimos, en un maltrato psicológico de hechos, de cosas, de situaciones, no seamos capaces nosotros de defender la fe y la verdad en ese Dios, que ciertamente nos pedirá cuentas a aquellos que hacen el mal y que no se escaparán de su mano justiciera, ni escaparán de su castigo, pero también de aquellos que aunque no hayamos hecho tanto el mal, pero que callamos la verdad, seremos castigados con el rigor de la mano de un Dios que para eso nos puso y que nosotros, por no hacer un maltrato psicológico o por callarnos y que no nos diga nada, hemos callado y hemos dejado que esto se vaya a estos extremos, de vivir un mundo donde Dios ha desaparecido del horizonte de las personas. Cierto que la mayoría creemos en Dios, pero en un Dios a nuestra medida, a nuestra manera de ser y comportarnos, a nuestro querer y a nuestro modo de pensar y de actuar. Un Dios que más necesita de nosotros que nosotros de Él. Un Dios que anda buscando migajas del amor humano y no un ser humano que busca acogerse a la misericordia divina. Pensémoslo, meditémoslo, porque esto es en verdad una verdadera desgracia. Me pregunto, ¿qué tipo de Dios hemos inculcado? ¿Se basa en el verdadero Dios por el cual se vive? Recordemos que lo que Dios ha dicho será siempre lo que Él ha hecho y dicho, y que el ser humano no puede cambiar ni transformar. Así que Jesús nos dice, ustedes me honran con sus labios, pero su corazón está lejos de mí, porque ustedes hacen lo que quieren y no lo que yo quiero. Cuelan un mosquito, pero se tragan un camello. Hacen fardos pesados para la gente, pero ustedes no quieren cargarlos ni con la punta de un dedo. Por lo tanto, son como sepulcros blanqueados, muy bellos y pintados por fuera, pero llenos de huesos y podredumbres por dentro. Por lo tanto, hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen, porque dicen una cosa y hacen otra. Son como serpientes, como nidos de serpientes. No se conforman con hacer el mal, sino que buscan que los demás lo hagan, y hasta les aplauden por hacerlo.
¿Cómo podrán librarse del castigo, raza de víboras? Y aunque me digan, Señor, si yo fui tu discípulo, si yo fui tu catequista y evangelizador, si yo fui del coro, si yo fui el coordinador de liturgia, de catequesis, de formación de agentes, de jóvenes, de vocaciones, de evangelización, si anduve en todas las pastorales de la parroquia, si yo te di a conocer a la gente, si toda mi vida te serví, seguramente nos dirá, aléjense de mí, malditos, porque hicieron lo que ustedes quisieron y enseñaron lo que ustedes quisieron y no lo que yo quería. Y aunque le digamos, Señor, si yo todos los días fui a misa, me confesé, comulgué, si yo comí contigo y cené, nos dirá, aléjense de mí, malditos, porque no hicieron lo que yo quería, sino lo que ustedes quisieron, porque dijeron y anunciaron lo que ustedes quisieron y no lo que yo les dije, porque esta es la voluntad de mi Padre. Vayan y enséñenles todo lo que yo les he enseñado, a cumplir todo lo que yo les he ordenado. Y en esto conocerán que son mis discípulos, en la manera que enseñan lo que yo les he dicho y en la manera que se amen unos a otros. Hoy, ante este panorama desolador que se visualiza en el horizonte de la humanidad, ciertamente que podemos decir que tenemos mucha fe en Dios para que Él solucione todo esto. Yo creo que lo puede hacer y lo quiere hacer, siempre y cuando nosotros seamos los que cambiemos. Esto no cambiará si nosotros no cambiamos. Hoy, el panorama desolador de la fe es que muchos científicos, muchos ateos, muchos agnósticos decían y dicen, ¿el siglo XXI tendrá fe? ¿Será un siglo donde todavía persevere y exista la religiosidad? Porque hoy en muchos terrenos este mundo cambiará, en muchos tal vez no, pero en otros sí. Aunque no es mucho, imaginémonos en el terreno de la fe, una fe mal preparada, mal educada, mal enseñada, una fe que se buscaba más la cantidad que la calidad, más tener adeptos que en verdad creyentes, una fe que se había erosionado por tanto antitestimonio de verdaderos líderes religiosos, que los obispos pederastas, que los de la luz del mundo pornografía infantil, que tantos padres sacerdotes y todos en tantas situaciones del mundo, incluso unidos a narcotraficantes y cosas. Una fe que se había erosionado en el pueblo y que solo era una fe exterior, un culto a Dios que era más externo que interno, que era más culto del pueblo hacia el pueblo que hacia Dios. Y hoy esta fe ciertamente será cuestionada en todos los aspectos. Si de por sí se recibían fuertes críticas, fuertes criterios hacia esta fe. Y ciertamente todo eso se empezará a hacer leyes que ya nos tenían atados y amordazados, pero que hoy serán leyes que nos impidan toda situación de verdad, y no solo en la fe, en muchos criterios estaremos sometidos a cosas y circunstancias como la que hoy estamos viviendo, no de unos pocos, en manos de unos pocos que moverán todas las influencias y moverán y querrán gobernar como ellos quieran, eliminando, quitando, reconstruyendo, poniendo, destruyendo, haciendo lo que ellos quieren, pero que tarde que temprano tendrán que rendir cuentas al Creador. Así, hoy tenemos que conformarnos en ese concepto de conocer la fe, pero la fe en Jesucristo, en su palabra, en su esencia. Tenemos que retomar la fe en su palabra, en lo que Él dijo, porque hoy esa fe se nos ha ido diluyendo. Se nos ha dado parte de la verdad, pero se nos ha quitado gran parte de ella. Así, el panorama que se visualiza en la fe es desolador, y no solo en la fe, sino en todas las situaciones humanas. Espero rotundamente equivocarme, y sea yo el equivocado, y este mundo se transforme y se cambie. Pero si se vuelve a Dios, será para bien. Pero si no, si nos alejamos de Él, será para peor. Como Jesús le dijo al paralítico, vete y no peques más, porque te puede pasar algo peor. Ojalá y que no nos suceda así. Gloria a Dios.